Buenas tardes, muchachos y muchachas, chicos, chicas. Vamos a dar inicio a la clase grabada, que es la cultura maya. La cultura maya se encuentra en las páginas 132 y 133 del libro de sociales. Observe la imagen y responda a las preguntas. Describa la imagen. ¿Qué edificio ve? ¿Cómo es el paisaje? Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? El paisaje que nosotros podemos ver es unas ruinas de una cultura antigua. Bueno, veramos pirámides, se pueden ver templos, montículos, estelas. ¿Cómo es el paisaje? Pues el paisaje viene siendo, ¿verdad? Como un paisaje de alguien que vivió hace muchos años en ese lugar. En la actualidad, ¿qué profesionales planifican y dirigen la construcción de una gran edificación? Pues son los arquitectos y los ingenieros civiles quienes se dedican a planificar y dirigir la construcción de una edificación. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ubicación geográfica de los mayas. La civilización maya, que es descendiente de los olmecas, recuerdan en la clase anterior, yo les hablaba que ellos llegaron a ubicarse en lo que llamaban Mesoamérica. Bueno, les decía yo, ¿verdad? En la clase pasada, yo les dije, ¿verdad? Que se creía que los mayas eran descendientes de los olmecas, que abarcó una amplia extensión de Mesoamérica. Se ubicaron en los actuales territorios de Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador y los actuales estados mexicanos de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En su conjunto ocuparon aproximadamente 325,000 kilómetros cuadrados. Durante siglos las primeras comunidades mayas se dedicaron a labores de sobrevivencia. Quienes llegaron al Valle de Copán no iniciaron de manera inmediata la construcción de centros urbanos. Pasaron por un proceso primero de adaptación, de crecimiento, que les llevó cientos de miles de años de trabajo. No fue así. Eso que nosotros podemos ir a Copán, y ver, ¿verdad? Eso tan bonito que nosotros podemos observar de lo que es la arquitectura maya. Eso pasaron muchos años para que ese proceso de adaptación y crecimiento les llevó cientos de años poder crear esas construcciones. Ahí tenemos nosotros lo que abarca Mesoamérica. Ahí, ¿verdad? Eso se llama la península de Yucatán. Ahí se encuentra, ¿verdad? Chiapas, Campeche, Quintana Roo y lo que es parte de Guatemala y de Honduras, que abarca lo que es donde se ubicaron los mayas. Para su estudio, la historia se divide en 3 periodos. Está el periodo clásico el periodo preclásico o formativo, que se da desde el año 2000 antes de Cristo hasta 250 después de Cristo. ¿Qué sucede en el periodo preclásico o formativo? Bueno, nace la civilización maya. En ese periodo, en el preclásico o formativo, nace la civilización maya. Se empieza a desarrollar la arquitectura, la ciencia, el arte, la escritura, el comercio, el calendario y la agricultura. Porque aquí, ¿verdad? Ya los indígenas, los mayas, ya no son personas nómadas, sino que ya se volvieron sedentarios y es cuando ellos se ubican en esa parte de Mesoamérica y comienzan a desarrollar, crean la civilización maya y comienzan a desarrollar la arquitectura, la ciencia, la escritura, el comercio, el calendario y la agricultura. En el periodo preclásico se establecen las sociedades de Miraflores y Nacbé en Guatemala y la población de Izapa en México. También en el periodo preclásico se destacan las ciudades de Caminaliyuyu, Tacalic, Abaj y El Mirador, en el norte de Petén. Aquí se encuentra la famosa pirámide llamada La Danta. Ustedes pueden ver el dibujo, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? La Danta, que es la pirámide más alta del mundo. Los mayas, ahí, ¿verdad? En ese lugar, en Petén, ahí construyeron la pirámide más alta que las que tienen los egipcios. La pirámide
más alta del mundo, que tiene 72 metros de altura. Luego viene el periodo clásico. En el periodo clásico, que se da en el tiempo de 250 a 900 después de Cristo, es la época de mayor esplendor en las ciencias y las artes. Se construyeron grandes ciudades como Tikal, Coazactún, Calamul, Quiriguá, Copán, Palenque, Bonampak y Piedras Negras. Mire, el periodo clásico, se conoce el periodo clásico como el periodo más importante de la cultura maya, porque ahí es donde surgieron todas las artes. En esa época desarrollaron las ciencias y las artes. Y ahí es donde, en ese periodo, es que se construye la ciudad que nosotros tenemos aquí en Honduras, la ciudad de Copán. Se trabaja bajo la influencia cultural y económica de Teotihuacán, una ciudad del Valle Central de México, con la que mantenían un intercambio cultural. O sea, ellos primero se ubicaron en la parte que era México, ¿verdad? Pero fueron extendiendo sus dominios, pero siempre mantenían la influencia cultural y económica de Teotihuacán, que era una ciudad del Valle Central de México, y siempre mantenían ellos un intercambio cultural, y eso les favorecía, ¿verdad? Porque eso les ayudó mucho a poder construir estas maravillosas arquitectura que tenemos nosotros aquí en Honduras. Se cree que al finalizar el periodo hubo guerras entre las ciudades, también sequías y epidemias que provocaron el abandono de las ciudades. Posteriormente ocurrieron las migraciones hacia otros territorios. Cuando los españoles vinieron acá, ¿verdad? No encontraron a los mayas, solamente encontraron sus ruinas. Ya estaban deshabitadas. Se cree, ¿verdad?, que eso se dio en ya finales del periodo clásico, fue que los mayas, ¿verdad?, se fueron de ahí porque vivían en guerra con otros indígenas. Además de la guerra, entre las ciudades, hubo un tiempo que no llovía y hubo sequías y epidemias que provocaron el abandono de las ciudades, y posteriormente, ¿verdad?, ocurrieron las migraciones hacia otros territorios. Leía yo, ¿verdad?, en Facebook, decía ahí, ¿verdad?, que se cree que los mayas se tuvieron que ir de Copán y de las ciudades que tenían hacia otros lugares, porque ellos utilizaban una especie de una sustancia que ellos utilizaban, dice, para hacer sus pinturas, y que se cree, ¿verdad?, que ellos lavaban las cosas de la pintura en los ríos donde ellos mismos tomaban agua. Y posiblemente se fueron enfermando porque las aguas se contaminaron con los restos de las pinturas que botaban ahí. Eso fue lo que leí yo, ¿verdad? Pero lo importante aquí es saber, ¿verdad?, que ellos abandonaron las ciudades provocadas por sequías, guerras y epidemias que provocaron el abandono de ciudades. Luego viene el periodo postclásico, que se da en el año, vamos a ver, el periodo postclásico. Ya el pre es antes, ¿verdad? Clásico es cuando ya están los mayas bien con sus artes y su cultura, y en el postclásico dice, se da en el año 900 a 1524 después de Cristo. La actividad se centró más que todo en la península de Yucatán y en el altiplano de Guatemala. En Yucatán se construyeron las ciudades de Mayapán, Tulum y Chichén Itzá, que llegaron migraciones toltecas provenientes de México. En Centroamérica se formaron nuevos señoríos descendientes de los mayas, y el periodo concluye con la conquista. Cuando ya vienen los españoles, ¿verdad? Posiblemente ya los mayas se habían ido de acá, pero todavía quedaban algunos ahí, ¿verdad?, toltecas que estaban ahí, y ellos son los que encontraron, ¿verdad? Pero miren, construyeron unas ciudades tan bonitas como Mayapán, Tulum y Chichén Itzá. Ahí tenemos, miren, esa pirámide que es muy visitada por los turistas en la ciudad de Chichén Itzá, que es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, por lo maravilloso que es esa pirámide. Entonces, aquí nos vamos a quedar nosotros, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la historia de los mayas. Solo vamos a ver los 3 periodos: el periodo clásico, el periodo preclásico, el clásico y el posclásico. Para la siguiente clase vamos a continuar con
la otra parte que se relaciona con los mayas. Porque, no te vayas, porque ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Que es muy interesante lo que nosotros acabamos de estudiar sobre los mayas. Y vamos ahorita a retirarnos, Dios me los guarde, vean la grabación, que es importante.